En esta ocasión vamos a hablar acerca de las funciones recursivas. Estos tipos de funciones tienen este nombre debido a que hace referencia al término recursividad, el cual se refiere a que algo se repite de manera constante. Y bueno, la recursividad de las funciones se hace presente en la medida de que esta función se llama a sí misma dentro de la función. Esa es la diferencia que tienen las funciones recursivas con las funciones normales que hemos visto en el video anterior. Entonces, para trabajar las funciones recursivas, voy a desarrollar estas cuatro sumatorias bajo los términos de la recursividad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, similar a una función cualquiera, definir la función. En este caso, como es suma de términos, voy a llamarle suma t, donde n va a ser el número de términos. Se comienza las funciones recursivas, en este caso trabajando a partir del primer elemento. Luego se llama al último y así sucesivamente se va construyendo la sumatoria. En este caso, si quiero el primer elemento, lo que diré es que si el n es igual a 1, si hay un solo término, entonces que me retorne el n. Caso contrario, si es que no es así, le voy a pedir que me retorne el n más la función, pero con el parámetro n-1. ¿Por qué funciona esto? Podríamos verlo en este ejemplo de 1 más 2 más 3. En este caso el n sería 3 porque son 3 términos. Entonces yo tendría la suma t de 3. Eso no es igual, el n es igual a 3, no es igual a 1, por lo tanto baja el else y me quedaría 3 más súmate 2. Esa sería la respuesta de súmate 3, 3 más súmate 2. Ahora, súmate 2 también lo puedo hallar con esta función recursiva. En este caso, el n es igual a 2, no es igual a 1, por lo tanto baja el else y me queda que súmate 2 va a ser igual a 2 más súmate 2 menos 1, súmate 1. Entonces tengo que súmate 2 va a ser igual a 2 más súmate 1. Pero lo que yo buscaba era súmate de los tres términos, súmate 3. Entonces, súmate 3 es igual a 3 más súmate 2. Ahora, como ha llegado súmate 2, podría decir que súmate 3 va a ser igual a 3 más 2 más súmate 1. Y también puedo hallar súmate 1. Súmate 1 sería, el n sería igual a 1, entra aquí, n es igual a 1, entonces me retorna el 1. Por lo tanto, tengo que si súmate 3 es igual, recordando, a 3 más 2 más súmate 1, súmate 3 será igual a 3 más 2 más 1, que es la suma de términos para n igual a 3. Funciona para cualquier n, entonces ya estaría definida la función recursiva que me da la suma de los n primeros términos. En este caso podemos definir el número de términos con los códigos input, donde va a ser el número de términos. Una vez definido mi número de términos, lo que le voy a pedir al lenguaje es que me lo sume a través de la función sumat, en este caso nt, y le pido que me imprima en la suma de términos es justamente sx. Si yo corro estos códigos, me va a pedir primero el número de términos, y si le digo que es 3, por ejemplo, me va a dar la suma de términos es 6. Pero funciona para cualquier otro número. También puedo hallar esta sumatoria con las funciones recursivas en Python. Como se va a repetir varios de los códigos, voy a copiarlo y pegarlo, y solamente voy a hacer las modificaciones donde amerite. En este caso también sería la suma de los n términos, ¿no? Solo que en este caso son pares, pero son n términos, ya que llega hasta 2n. Si el n es igual a 1, lo que le pido siempre es que me retorne el primer término. Entonces le pediría que me retorne, si es que hay un solo término, le pido que me dé el 2 por n. Caso contrario, le pido que me dé el 2 por n y le pido la suma t de n-1, ¿no? Igual al caso anterior. También podríamos analizarlo ya por última vez para estos tres primeros términos,
Y para que quede claro esta cuestión de la recursividad. Si es que tuviera la suma de los tres primeros términos, tendría que definir, o yo que quería que me dé suma t3. En este caso n es igual a 3, no entra aquí, baja el else y me queda 6 más suma t2. Ese sería mi suma t3 de los tres primeros términos. Este suma t2 no lo conozco, pero lo puedo conocer con esta misma función. Sería suma t2, el n no es igual a 2, perdón, entonces baja el else y me queda que suma t2 es igual a 2 por 2, 4 más suma t1. El suma t3 era 6 más suma t2, por lo tanto el suma t3 que tengo sería 6 más 4 más suma t1. Y suma t1 también lo puedo ver con estos códigos. El suma t1 en este caso sí ingresa porque n es igual a 1 y me devuelve 2. Mi suma t3 era 6 más 4 más suma t1, pero suma t1 es 2, por lo tanto tengo que el suma t de los tres primeros términos es 6 más 4 más 2. Si yo corro esos códigos me va a dar la suma de números pares. Por ejemplo, si le pongo los dos primeros términos será justamente 6, ¿no? 2 más 4. Si le pongo los tres primeros términos será 6 más 4 más 2, 12. En este caso, para estos dos casos ya no voy a hacer digamos, todo el bucle, sino que lo voy a poner de frente. Pero también, bajo la misma lógica, puede salir. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es importar la librería mat porque vamos a usar la potencia. Y luego de eso, en realidad, el procedimiento también es muy similar. Por lo tanto, voy a copiar los códigos. Si se dan cuenta, en realidad todos son suma de términos, pero se diferencian los que nos piden. Igual acá, ¿no? Si es que comienza siendo n igual a 1, entonces le pongo 1, porque ese es el inicio. Pero aquí tendría que cambiar que me devuelva el n, ya que si es 1, tengo que tener 1. 1 al cuadrado es 1. Ese sería el primer término. Pero si no es así, le pido que me retorne la potencia, en este caso. La potencia de cuál, si se dan cuenta, siempre se repite, la potencia del término, ¿no? En ese caso sería la potencia al cuadrado de quién, del término, y acá justo le pongo el cuadrado, ¿no? Con el 2. Si yo corro estos códigos también voy a obtener la sumatoria de los primeros n números al cuadrado, puesto que aplica la misma recursividad que hemos hablado previamente. Me va a pedir el número de términos y si por ejemplo le pido 3, va a ser 14, ¿no? 3 al cuadrado 9, más 4, que es 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado, sería 9 más 4 más 1, 14. Y en el caso para la suma de cubos, sería muy similar a esta. También copio los códigos y solamente modifico el lugar donde haya que modificar. Va a comenzar siempre desde el primer término, me va a devolver 1, si es que n es igual a 1. Y si no es así, le voy a pedir que del último término me dé el cubo, más la suma t de n menos 1. Si yo corro estos códigos, me va a pedir el número de términos. Si fueran 3, sería 36. Y bueno, este ha sido el video por el día de hoy y muchas gracias.